Voy a compartir la presentación con ustedes y luego pues vamos a ver esa parte en cuanto a la asistencia. Muy bien. ¿Sí logran observar lo que tengo en pantalla? Sí, le cuento. Muy bien. Bienvenidos entonces a la Escuela de Vacaciones, al curso E13, Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala, ¿verdad? Y ese es el curso que voy a compartir con ustedes. Es un gusto el poder saludarles. Para los que ya me conocen, pues, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Alberto Monzón García y voy a compartir con ustedes este curso de Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala. Y para los que ya me conocen, pues es un gusto el poder saludarles a cada uno de ustedes. Es un gusto poder vernos por este medio y de alguna manera entrar en lo que corresponde, hacer lo que corresponde a este día, eh, el día de clases por este medio virtual. En el desarrollo de las presentaciones, en los intermedios, vamos a ir hablando algunos temas muy importantes, pero ahorita vamos a iniciar la presentación. Voy a invitar a Karin Daniel Hernández que me lea lo que está en pantalla. Iniciando con la educación en la antigua Grecia, voy a invitar a Karin. Bueno, si no está Karin, voy a invitar a Laura Carolina Lima. La educación en la antigua Grecia. La civilización griega es una de las más influyentes de la historia de la humanidad. De ella salieron grandes personajes que han perdurado a través de los siglos y aún hoy siguen siendo muy importantes. La contribución de estos hombres sigue siendo referencia universal. Muchas gracias. Tenemos ahí, ¿verdad? En la educación en la antigua Grecia. El día de hoy vamos a ver varios aspectos muy importantes en el enfoque de lo que es la educación. Sabemos en su momento, pues, que la educación ha tenido una gran evolución desde hace mucho tiempo, porque algunos, pues, se enfocaban en un área muy específica y otros en otra parte, pero todo aunado a eso, pues, conlleva a que la educación que hoy podemos de alguna forma apreciar y compartir, muy diferente a lo que se daba anteriormente, ¿verdad? Entonces, la civilización griega es una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Gracias, señor Laura. Es fascinante la civilización que abarca aproximadamente desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 145 antes de Cristo. Está considerada como la cuna de la civilización occidental. Influyó en todos los aspectos del posterior Imperio Romano. La civilización griega también fue una base muy importante para la política, la educación, la filosofía, las ciencias y las artes occidentales. Era inminente mente marítima y comercial. Por otro lado, su larga línea costera favorecía su expansión hacia ultramar. Entonces vemos acá en esta presentación, ¿verdad? Que la civilización abarca desde un lapso de un año a otro año y es considerada como la cuna de la civilización occidental. Dándose esta situación en cuestiones de educación en los países de Medio Oriente, en los países europeos, pues no podemos descartar, ¿verdad? La educación que se daba acá en América, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos ver la parte influyente de los mayas, que si todos conocemos parte de eso, ¿verdad? De la historia, lo muy específico y lo muy acertado en lo que ellos hacían, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta eso. Periodos fundamentales en la educación griega. La educación heroica o caballeresca comienza con la misma Grecia. Por lo tanto, estamos hablando de la cultura cretense, está ubicada en el Mediterráneo oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. Creo que, sin lugar a dudas, la educación juega un papel muy importante en la sociedad y creo que eso ha conllevado a países desarrollados con los altos índices intelectuales en personas que de alguna manera han querido cambiar su país a través de la educación y a través de líneas de emprendimiento. Pues acá vemos que comienza con la misma Grecia, por lo tanto estamos hablando de la cultura cretense
que está ubicada en el Mediterráneo Oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. No dudamos que los países desarrollados, pues, de alguna manera se han enfocado en cuestiones de educación y han sobresalido mucho en muchos aspectos o ramas en su momento. Ya les voy a dar participación a ustedes. Tenemos la educación cívica. Voy a invitar a Andrea Guadalupe Pocasangre que nos lea la diapositiva que tenemos ahí. Andrea Pocasangre nos encuentra. Carmelita del Rosario Santos Bielman, por favor, necesito su participación. Por favor. La educación cívica se conoce como una legislación sobre la escuela a principios del siglo, perdón, del siglo sexto. En ello se hablaba sobre los deberes de los padres, entre otras cosas, se enseñaban a leer, a nadar. Ay, se fue la diapositiva, Perdón, mire. disculpe. Disculpe. No sé si fue mi... Ahí estamos. Enseñaba a leer y a nadar. También menciona el aprendizaje de un oficio para las clases bajas y música, equitación, gimnasia, caza y filosofía para los adinerados. Muy bien, gracias, Señor. Se conoce como una legislación. Vamos a preguntar a todos los participantes, ¿qué entienden ustedes por legislación? Normas, reglas, leyes. Leyes, muy bien. Legislación, muy Un bien. manual, Meli. Normas, leyes, ¿alguien más que desea participar? Un manual, Un manual, una guía, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee participar? Dice después del punto, dice en ella se hablaba sobre los deberes de los padres, entre otras cosas, enseñar a leer y a nadar. Mire, eran dos enfoques, ¿verdad? Y de repente en este aspecto, pues era muy importante tomar en cuenta varias cosas que de alguna forma iban, ¿qué? Mancomunadas o de alguna forma adheridas. Enseñarle a leer y a nadar, ¿verdad? Dos cosas muy importantes. Pero claro, había una normativa. Quizá hoy tenemos, por ejemplo, en los centros educativos, un reglamento, y es importante por ejemplo, todo el manual o cómo debes de darse o convivir dentro de los espacios del centro educativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de legislación, pues de alguna forma es algo escrito, algo que debe conllevarse en cuestiones de orientar y de alguna forma hacer las cosas bien, ¿verdad? También menciona el aprendizaje de un oficio para las clases bajas. Aquí ya tenemos de alguna forma, eh, si se da cuenta, las clases bajas, dice, o sea, para personas en su momento de acorde al estatus económico que se clasificaban de esa manera, que era la música, la equitación, la gimnasia, la caza y filosofía para los adinerados. O sea, filosofía, hablándose un poco más de profundidad sobre un tema específico, ya era para personas que pudieran pagarlo, ¿verdad? No todos tenían ese lujo de hacerlo porque no podían por la parte económica. Dice que Esparta priorizaba la educación. Esparta priorizaba la educación
mientras que Atenas se basa en el aprendizaje, en la educación filosófica e intelectual. La diferencia entre estas dos ciudades se conservará siempre. Entonces, tenemos que Atenas se basa en el aprendizaje de la educación filosófica e intelectual, y mientras que Esparta en la educación, permítame un La momento, educación militar, permítame un momentito, es que viera que tengo un problemita aquí. Esparta priorizaba la educación, mientras que Atenas se basa en el aprendizaje, en la educación filosófica e intelectual. Tengo un problema aquí con mi compu, con mi máquina, ¿sí? Entonces, vemos de alguna forma la diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Vemos la diferencia entre una y la otra, pero es muy importante tomar en cuenta que las dos se enfocaban en algo muy, muy importante para la sociedad. Si vamos a ver esa educación, algunos se daba la forma como tipo militar, ¿verdad? Prepararlos para la guerra, prepararlos, educarlos como para combatir, para defender su país, y otros quizá de otra manera en su parte filosófica e intelectual. ¿Alguna duda hasta donde voy en las presentaciones que voy compartiendo con ustedes? Dejo un espacio para que usted participe, para que usted sugiera, para que usted opine. ¿Hasta donde voy? Voy donde dice Esparta priorizaba la educación. ¿Algo quisiera opinar usted en este momento? ¿Algo quisiera agregar? ¿No? de mi parte va todo bien, licenciado. Gracias. ¿Alguien quisiera opinar, sugerir? ¿O no están ahí? Ya están tomando café. Aquí estamos. Estamos aquí, Lick. Aquí estamos viendo cómo se priorizaba la educación militar. Ah, pues de alguna forma Esparta preparada para la guerra, ¿verdad? O sea, algo como para tener en resguardo su país, y Atenas pues era una educación diferente. Pero sí, la pregunta que hacía no era exactamente de esta diapositiva. ¿Qué ha logrado en base a lo que hemos leído? ¿Qué podía usted opinar en base en lo que hemos visto en esas presentaciones? No, no hay participación. Va. Ahorita dejé pues de alguna forma libre, posteriormente ya les pregunto directamente a ustedes. Pasamos a la siguiente. La educación humanística, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora aparecería la paideia, técnica para preparar al niño. Aquí se enseña a los jóvenes desde la niñez hasta la adolescencia. En esta época habían diferentes periodos de educación, como la palestra, caracterizada por la iniciación en los ejercicios gimnásticos y deportivos. La discacaleia, que enseñaba lectura y escritura. El gimnasio, donde se proseguía la educación deportiva, y la filológica. Cuando se cumplían 18 años, los niños entraban a la efebia, tiempo de enseñanza militar. En Atenas duraba 2 años, mientras que en Esparta eran 12. Podemos ver siempre enfocados sobre Atenas y Esparta, ¿verdad? La forma, cómo se daba la educación, aunque aquí ya está una forma de la educación humanística, ¿verdad? De enseñar y preparar al niño. Ahí sí que de lo que corresponde, hoy tenemos una preparatoria Paín, después párvulos, y después de párvulos después de párvulos vamos a la parte de lo que corresponde al ciclo primario, y después del ciclo primario lo que corresponde a cultura general, y en la cultura general pues corresponde al nivel básico, ¿verdad? Y luego tenemos lo que corresponde al nivel diversificado, que ya es el cierre de una carrera del nivel medio y posteriormente a la universidad. Entonces vemos todas las etapas actualmente en lo que corresponde a nuestro país, cómo se da la educación. Si hacemos énfasis cómo era acá,
pues vemos una cultura diferente, ¿verdad? Y podemos observar y apreciar la evolución que ha tenido la enseñanza en cuanto a este proceso, ¿verdad? Creo que es evidente, de alguna manera, cómo se ha ido cambiando y cómo se ha ido evolucionando. Pasamos a la siguiente, la educación helenística. Empieza con Alejandro Magno y la Paideia pasa a convertirse en una enciclopedia. La educación es ahora pública y deja de ser privada. La lectura, la escritura y el cálculo se vuelven más importantes y llega a la enseñanza superior. Ahora, aparte de la militar, también aparece en mayor medida la cultura general y la científica. Ya en la educación helenística vemos algunos cambios, ¿verdad? Ya se involucran otros aspectos muy importantes. Y creo que hoy, pues, la universidad, por ejemplo, la San Carlos tiene una diversidad de carreras en cuanto a la educación superior, acorde al gusto, al talento, a la persona de lo que desee estudiar. Hoy hay una diversidad de carreras en la universidad, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Donde ahora, pues, creo que el estudiante, la persona elige, decide dónde superarse en cuanto a la carrera que desee. Tenemos en esta otra presentación el concepto de escuela. Anteriormente hablábamos en las presentaciones cómo era el proceso, cómo se venía dando, cómo se involucraban los países en su momento a la hora de poder prepararse y de alguna forma la cultura o la filosofía que sembraban o de alguna forma en la preparación académica de los jóvenes o de los niños en su momento. Tenemos en este caso el concepto de escuela. Las primeras escuelas nacieron con aportaciones financieras. Se podía distinguir entre la instrucción pública y privada, es decir, la que se aprendía en familia y la que estaba bajo el cuidado de polis, de la polis. Poco a poco las escuelas se iban haciendo públicas, sobre todo cuando el que ponía el dinero era un monarca. Gracias a este hecho hubo una mejoría de las condiciones y el prestigio social para los docentes. Hoy en día no hacemos la excepción. Hoy en día, pues, sabemos que una escuela es un centro educativo, un centro donde se va a promulgar la enseñanza-aprendizaje, independientemente de cualquier nivel. Pero también vemos, hoy en día, pues también tenemos, de alguna forma, lo público y lo privado, especialmente prácticamente en todas las ramas. En la preparatoria, en la primaria, en el básico, en diversificado y en universidades que tenemos el área pública y el área privada, ¿verdad? Tenemos de alguna forma esas dos aceptaciones y donde el estudiante decide y elige qué desea estudiar. Ahora, vemos en la siguiente presentación que después de la escuela, en esta opción que les presento, nace la figura del educador. Los primeros educadores reconocidos fueron los sofistas, pero se consideraba a Homero como el primer y más grande instructor y formador de la antigua Grecia. En la primera presentación hablábamos sobre la educación, sobre la historia de Grecia, y aquí vemos resaltar nuevamente que a Homero se conoce como el primer y más grande instructor y formador de la antigua Grecia. De repente van tomando en cuenta lo que se dice acá, ¿verdad? Resaltar aspectos muy importantes, ya que de las presentaciones en su momento se hará la prueba corta de 6 puntos. Es importante tomar nota de todo lo que pueda decirse y agregarse. Vamos a invitar
a Suri Noemí Yumán Escobar. ¿Qué puede decirnos sobre esto de la figura del educador? No está. Voy a preguntarle a Rosario Morales. Tampoco está. Sí, en este caso sí voy tomando nota a los que no están participando, porque a veces solo se conectan y se retiran. William Rodolfo Gutiérrez Pocasangre. Sí, ¿Qué puede decirnos con respecto a la figura del educador? Podemos aquí la figura del educador a Homero como uno de los instructores y formadores de la antigua Grecia. Ahora, ¿qué puede decirnos con respecto paralelamente en un cuadro comparativo al educador de hoy en día? pues yo consideraría que sería el prestigio, que desde antes se consideraba la filosofía como la educación principal, ¿no? En cambio ahora ya más que todo sería a base de libros, los conocimientos que posee cada docente. Ujú. Muy bien. Sí, Gracias. eso sería. Gracias, profesor William Rodolfo Gutiérrez. Ya le tomé nota. Todo el que está participando, estoy tomando nota. Al que no le pregunte, pues se salva. Martín. Martín, ¿algo que quisiera agregarnos con respecto a esto? Por favor, Martín. Solo aparece con el nombre de Martín. Muy bien. Cindy Suseli Morales Navarro. ¿Qué me puede decir al respecto de esto? Cindy Suseli Morales Navarro. No está tampoco. Muy bien. Le pregunto a Carla López. Buenos días, Lick. Sí. Fíjese que con respecto a lo que se está comentando en clase y la presentación, em, yo entiendo que en el tiempo antiguo, ¿verdad? Se elegía quiénes eran los que iban a ser educadores, porque ahí nos dice los sofistas. Pero en la actualidad nosotros vemos que hay acceso a que varias personas puedan ser educadores. Ujú. Si hacemos un cuadro Porque comparativo. sí, entonces sería que en la actualidad, ¿verdad? Hay varias personas que se han dedicado a ser educadores y en cambio en el tiempo antiguo, no cualquier persona, ¿verdad? Sino que habían personas específicas las cuales podían ser educadores, como dice ahí, eran padres de nodrizas y pedagogos. Esa sería mi aportación, licenciado. Muchas gracias. Vemos ahí, vemos a Homero como el primer y más grande instructor y formador de la antigua Grecia. Pero también vemos a Sócrates, que fue el primer educador espiritual, enfocado a la parte espiritual, ¿verdad? Este enseñaba a través de la conversación y de la palabra hablada. Eh, Vemos en esta parte la forma que se daba o las líneas, ¿verdad? Y para la gente común, los primeros educadores eran padres, nodrizas y pedagogos. A esto le seguía el gramático, el citarista y el maestro de gimnasia en escuelas privadas abiertas al público. La ley, los derechos y los deberes del ciudadano se enseñaban en la escuela de Atenas. O sea, aquí ahorita se ha enfocado mucho sobre la educación de Atenas, de Esparta y de Grecia, ¿verdad? Si vemos ahí, están los padres de la filosofía, vemos parte muy importante en cuestiones que hoy en día, pues, se menciona mucho, ¿verdad? Si hablamos de eh, algunas cláusulas o algunas citas muy importantes de Sócrates, de Homero, de personas que contribuyeron mucho en cuestiones de la educación, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Se empieza, ahora acá vemos, ¿verdad? Que las leyes, los derechos y los deberes del ciudadano se enseñaban en la escuela de Atenas. Vemos en la siguiente, se empieza a enseñar a los esclavos
varias profesiones para servir mejor al dueño en auténticas escuelas. Los educadores domésticos normalmente eran esclavos extranjeros ganados como botín de guerra, mientras que los maestros de la escuela eran griegos, hombres libres. La enseñanza profesional nace como una instrucción servil. Esta deberá de pasar un largo recorrido para adquirir una verdadera dignidad. Vemos en este caso, ¿verdad?, de que habían, pues, de alguna forma esclavos, y si vamos a la parte de los esclavos, habían muchas formas de ser esclavos, porque se daba eso en ese entonces de ser esclavo, tanto mujeres como hombres que pasaban a ser propiedad de alguna forma de otras familias adineradas o empoderadas en cuanto al aspecto económico, ¿verdad? Entonces, como que no todos tenían el acceso en su momento a la educación, pero vemos en esta parte que se empieza a enseñar a los esclavos, ¿verdad? Varias profe- profesiones, ¿verdad? Varios oficios en su momento, que de alguna forma en las partes en las otras presentaciones, de alguna forma habían limitantes para poder enseñarle a esta gente, pero vemos cómo se va dando el proceso, ¿verdad? Que antes, para algunas personas en específico, y posteriormente vienen otras que no se le daba a ellos, pero ya en esta podemos apreciar que ya sí se les da a ellos. Ya estamos para finalizar esta primera sesión. Voy a invitarle nuevamente que enciendan su cámara, por favor, los que la apagaron. Voy a dejar de compartir aquí esta primera sesión y nos quedamos hasta donde dice dignidad, una verdadera dignidad. Hasta ahí nos quedamos. Enciendan su cámara, hago otra captura ahorita para ver cómo están. Dejo de compartir. Eh, Enciendan su cámara, por favor. Lick, buenos días. Y buen día. Fíjese que yo tengo un inconveniente con la cámara de mi dispositivo, no me deja abrirlo. Bueno, de igual Will, forma siempre me ha dado, ajá, sí, siempre me ha dado ese problema, fíjese. bueno, lo importante es que esté ahí, Wilson, no hay problema. Muy bien, Lick, gracias. Estamos para cerrar esta sesión, ya se va a cortar y vamos posteriormente a pasar a la siguiente. Yo les agradezco por estar pendientes y bueno, y posteriormente en el otro voy a dar las instrucciones de los trabajos para que vaya quedando claro.